señores, un equipo periodístico de Primera Hora se dio a la tarea de hacer durante todos los días anteriores, las semanas anteriores, de una radiografía completa del sistema de transporte masivo, no solamente en Bogotá, sino en las principales ciudades del país, porque además hemos encontrado que muchos tienen bastantes irregularidades y situaciones por mejorar. Problemas económicos, muchos dicen que están en quiebra, pero queremos ver no solamente cómo está el sistema de transporte masivo actualmente, sino que se nos olvida a los colombianos cómo era antes moverse en bus. Víctor Ballestas comienza con este informe especial. Víctor, buenos días. Veo que está en la estación Banderas, que es una de las que más movimiento tiene aquí en el sistema de transporte Transmilenio de Bogotá. Hola Iván y televidentes, también un saludo cordial para todos allí en la mesa de trabajo. Pues primero hay que decir que Bogotá y Medellín son las ciudades pioneras en hacer esta transformación hacia los sistemas de transporte masivo. Pero le quiero mostrar un poco de lo que sucede en estos momentos en directo desde la estación Banderas. Cientos de personas esperan un bus sobre la plataforma. Esto, dicen los usuarios, se presenta sobre todo en las horas pico. Pero este informe que les vamos a mostrar no lo vamos a basar únicamente en Transmilenio. En 7 ciudades más se utilizan este tipo de sistemas de transporte masivo que, como lo ha dicho ya el gobierno de la República, pues presentan algunos de ellos problemas financieros y operativos. Dice el gobierno que esto debido precisamente a algunos problemas operacionales y de financiación que presentan algunas empresas de estos sistemas. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué fueron implementados y de qué forma se hizo todo este trabajo? Aquí les mostramos la radiografía del sistema de transporte masivo a nivel nacional. La puesta en marcha de los sistemas integrados de transporte masivo, que ya funcionan en 7 ciudades del país, planteados como una estrategia de solución ante las deficiencias identificadas en el transporte urbano de pasajeros, se ha convertido en algunos casos en un dolor de cabeza y hoy, salvo pocas excepciones, están agonizando, pasando por una profunda crisis financiera y operativa. El Ministerio de Transporte atribuye esto a la concepción de los sistemas y a la incapacidad de los operadores de cumplir sus obligaciones. Ninguno ha cumplido con cronogramas de implementación y expansión. En su momento, pues se le entregaron fue a las diferentes autoridades regionales para que fueran ellos, con el aporte del gobierno nacional, que hizo un aporte del orden del 70% para montar todos esos sistemas, quienes los implementaran y los pusieran a rodar. El aumento inusitado de motos y carros particulares y el crecimiento de fenómenos como el mototaxismo, el bicitaxismo y el transporte pirata estaría, según expertos, relacionado con este tipo de modelos. Creo firmemente que la solución de hacer los buenos ciudades, buenos lugares para todos, es no solo en el transporte, también tiene que hacerse con la distribución de las cosas que son vitales para la vida diaria y que pueden hacer a la gente orgullosa de lo que es. Para César Duckweiler, experto en movilidad, gerente de Mi Teleférico, el más extenso y moderno del mundo, ubicado en La Paz, Bolivia, quien conoce de primera mano este tipo de modelos y ha tenido la oportunidad de estudiarlos en nuestro país, el problema radica en la falta de planeación, de integración y en creer que un solo sistema podría solucionar los problemas de movilidad y brindar con ello calidad de vida. Si nuestro sistema de transporte no es adecuado, si tenemos un sistema de transporte donde perdemos muchísimo tiempo, donde viajamos incómodos o tenemos inseguridad en estos sistemas, ya sea de inseguridad de tipos de seguridad ciudadana o seguridad operativa, pues la calidad de vida de la población se ha deteriorado considerablemente. Pagos por congestión o estacionamiento en espacios públicos, valorizaciones, plusvalías y pagos por publicidad son algunas de las posibles soluciones que se han planteado para tratar de salir de la crisis. En Bogotá generó polémica que se pensara en la posibilidad de crear un nuevo impuesto a los vehículos particulares para subsidiar el sistema integrado de transporte público. Pues esta es la imagen de lo que sucede en directo sobre la Avenida de las Américas. Cientos de vehículos, motocicletas, buses, a esta hora en un inmenso trancón en sentido occidente-oriente. Pero ¿recuerdan ustedes lo que sucedía antes? Hace por lo menos 20, 30 o 40 años. Aquí les mostramos algunas imágenes de lo que sucedía antes
con el transporte público aquí en Bogotá. Estas imágenes del documental La Guerra del Centavo de Ciro Durán, además de remover seguramente muchos recuerdos, muestran claramente lo que se vivía en Bogotá en materia de movilidad hace ya varias décadas. Tenemos un tránsito tremendamente indisciplinado. La capital del país estaba sumida en este modelo de transporte urbano de pasajeros, popular en otras ciudades del mundo, que fue tomando fuerza en Latinoamérica y que, según los expertos, fue una muy mala decisión para la ciudad. Bueno, la guerra del centavo imperó en Colombia hasta cerca del año 2000 aproximadamente. Ese modelo perverso obligaba a los señores conductores a no tener una seguridad social, a no tener un salario fijo, obligaba a los señores pasajeros a una mala experiencia en calidad de viaje, no había paraderos. Algunos señalan que las malas decisiones en materia de transporte público se tomaron desde hace 70 años, desde aquel fatídico 9 de abril de 1948, cuando ocurrió el Bogotazo y buena parte del tranvía fue destrozado. Desde allí no se pensó en una solución mixta, sino que se apostó únicamente a los buses que ya existían. Un modelo que en principio era administrado por el Estado, pero que se fue privatizando gradualmente. Bogotá y Medellín son pioneras en organizar el transporte como un sistema hace alrededor de 20 años. Ante las deficiencias que caracterizaban la prestación del servicio público en las principales ciudades del país, representadas en la operación inadecuada, equipos obsoletos, deficiente calidad de la infraestructura vial, el gobierno formuló una política pública de transporte urbano, la Ley 86 de 1989 y su modificación, la Ley 310 de 1996, establecen como objetivo la prestación de un servicio eficiente que contribuya al crecimiento ordenado del territorio y que promueva el uso del transporte público y la eficiencia de la infraestructura vial. Pocos años después, bajo la primera administración del alcalde Enrique Peñalosa, se empezó a estudiar la posibilidad de tener un sistema con estas características y tras buscar muchas opciones para acabar con el caos bogotano, puso sus ojos en Curitiba. Desde ese rincón del sur brasileño nació la idea de implementar Transmilenio, inaugurado el 4 de diciembre del año 2000, y ya este año cumple la mayoría de edad. Pues ya casi cumple 18 años desde la implementación de Transmilenio y según los expertos, poco o nada es lo que ha cambiado de aquella época conocida como la Guerra del Centavo. En unos siguientes informes estaremos hablando también puntualmente de lo que sucede en Transmilenio y en las otras 6 ciudades donde también hay este tipo de sistemas. Información desde el occidente de Bogotá con Víctor Ballestas para Primera Hora, Canal 1. Precisamente, varios sistemas de transporte masivo de todo el país están bajo la lupa de los entes de control de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría. Y nosotros estamos ahí en el punto, en una de las estaciones con más movimiento aquí, en Bogotá, en el Transmilenio. Nos conectamos con Víctor Ballestas a esta hora, 8:05 de la mañana. No, todavía no está listo, Víctor. Bueno, vamos a contarles cuáles son esas entidades que están en los ojos de la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría. Los sistemas integrados de transporte masivos del país están bajo la lupa de los organismos de control. En la Fiscalía se investiga uno de los mayores escándalos de corrupción que tuvo su origen en la fase 3 de Transmilenio, con el contrato 137 de 2007 por valor de al menos 315.000 millones de pesos, que dejó millonarias pérdidas y la ruta de una red de corrupción en el distrito. La Fiscalía también investiga las irregularidades en el contrato y el material utilizado en las losas por la autopista norte y que se rompieron al poco tiempo de entrar en operación el sistema de transporte. En Cali se investiga el MIO porque en 2011 se habría suscrito irregularmente un contrato para la 5ª concesión del transporte masivo de la capital. El expresidente de Metro Cali y 2 contratistas enfrentan un proceso penal. En Cartagena se investiga las presuntas irregularidades por la compra de unos predios para la construcción del sistema de transporte Transcaribe. Por su parte, la Procuraduría General adelanta la vigilancia y control a los sistemas integrados de transporte del país. Según el Ministerio Público, diariamente se mueven en promedio 5.300.000 usuarios en los buses de estos sistemas de transporte masivo. Es por eso que el organismo de control advierte.
fallas en la frecuencia de buses porque no llegan puntuales a las estaciones. Dice que no se ha cumplido con el proceso de chatarrización en varias ciudades. Denuncia gemeleo de vehículos que se reportaron como chatarra y siguen funcionando. Aumento en la ilegalidad de transporte informal. Incremento en la compra de motocicletas en las principales ciudades. Falta de legislación por los entes territoriales y las ciudades. Además, no se cumplen normas ambientales y los vehículos están en mal estado. La Procuraduría también le envió esta carta al ministro de Transporte, Germán Cardona, para que tome medidas frente a las tarifas de los sistemas integrados de transporte masivo y le pide que informe. Primero, política del Ministerio de Transporte y criterios aplicados para la determinación de las tarifas de los sistemas de transporte masivos. Segundo, documentos rectores, soporte y actas de las reuniones de la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte. La Procuraduría en su acción preventiva busca que se superen estos problemas o podrá iniciar procesos disciplinarios a gobernadores, alcaldes y demás servidores públicos. Y esta radiografía que vamos a hacer por los sistemas de transporte masivo será en varias ciudades, en las principales ciudades del país, así que vamos a estar hablando de este tema durante toda la semana. Para eso, hemos invitado para abrir estos informes especiales el día de hoy a uno de los expertos en movilidad más reconocidos en nuestro país, Fernando Rojas. Fernando, buenos días. Silvia, muy buenos días a usted y a todos los televidentes. Bueno, Fernando, hagamos una radiografía como algo, como un panorama general, lo bueno, lo malo y lo feo del sistema de transporte masivo en el país. Yo creo que hay que arrancar tratando de entender por qué se da esta situación. Y lo primero es que cuando Transmilenio llegó a Bogotá y a Colombia, planteó un escenario de futuro, una alternativa para modernizar el sistema de transporte a partir de buses y fundamentalmente para ciudades que difícilmente iban a poder tener los recursos para poder construir un metro. Y a partir de eso el gobierno nacional dijo, vamos a replicar esa experiencia en otras ciudades. Lo que no logró entender es que no se debía llevar, copiar y pegar el sistema, sino que se debían ajustar un montón de cosas. Y lo que hoy vemos es que parte fundamental de los errores y de los problemas de esos sistemas fue por tratar de hacer sistemas semejantes a Transmilenio. Las troncales, las grandes estaciones, los carriles preferenciales, el mismo sistema de información, todo ese tipo de cosas que funcionaban de una u otra forma en Bogotá no necesariamente respondían a las necesidades de las ciudades. Lo que sí creo que fue fundamental es que ayudó a dignificar la forma en que se movía la gente. El sistema que había antes desordenado, con conductores contratados a destajo, con unos buses viejos, destartalados, con las dificultades de si había un accidente no había con quién pelear, si había un usuario maltratado no había con quién pelear, creo que eso fue un elemento importante. Hay un elemento interesantísimo que fue cómo los sistemas de transporte se convirtieron en herramientas para ordenar el crecimiento y el desarrollo de las ciudades. Y de ahí para adelante tenemos muchas cosas para resolver y para mejorar y que ojalá en los próximos años se puedan realizar. Fernando, esas muchas cosas, tres que sean muy concretas, muy precisas y nos diga qué podía hacerse en medio de esta crisis o en medio de esta posibilidad. Lucho, buenos días. Mire, lo primero tiene que ser que el gobierno nacional tiene que dejar de pensar en yo le entregué eso a los gobiernos locales para que ellos lo hagan. El gobierno nacional tiene que meterle el hombro a la financiación, por ejemplo, de las tarifas, que es uno de los grandes problemas que tienen hoy los usuarios de todo el país. Las tarifas son demasiado altas para el poder adquisitivo que tenemos los colombianos y adicional a eso hay una competencia desleal porque el gobierno nacional se beneficia de la venta de carros y de motos. Entonces, mientras que el transporte público tiene un problema de calidad, los carros y las motos se convierten en alternativa. Segundo, es necesario que se replanteen los contratos de operación de los sistemas de transporte porque ahí está el problema. Por eso no cumplen con muchas de las funciones que tienen que cumplir de los compromisos y los paganinis pues terminan siendo los usuarios. Y en tercer lugar, es muy importante que quienes toman las decisiones sobre cómo hacer el transporte público lo piensen desde el usuario, no desde el operador y no desde la técnica, porque parte fundamental por la que los usuarios se bajan del transporte público es por la mala calidad de esos servicios y terminan comprando más carros y más motos. Fernando, Bogotá es de lo que más se habla, Transmilenio por el tamaño, porque ser la capital, pero ¿cuál es la ciudad con el peor sistema de transporte masivo y cuál es la ciudad que nos puede dar ejemplo en sistema de transporte masivo? Mira, voy a arrancar por la segunda. Medellín hoy es una referencia no solo porque es ejemplo de multimodalidad e integración con los cables, con el metro, con el tranvía, con un sistema tipo Transmilenio, pero tiene un gran desafío
la gran cantidad de motos y de carros que todavía circulan por la ciudad, ¿cierto? Entonces ahí hay un llamado de atención y hay un ejemplo a seguir. Y yo creo que una de las ciudades más complicadas para poderse mover básicamente son las ciudades de la costa, porque aunque han hecho un esfuerzo por ofrecer transporte público, hay un fenómeno que es un dolor de cabeza para las autoridades, que es el mototaxismo. Para la gente de la costa es mucho más barato, mucho más rápido e incluso mucho más refrescante moverse en una moto que montarse en un bus y esperar el tiempo que tenga que pasar ese bus para poder llegar a un punto determinado. Bueno, nos ha hecho usted una radiografía que preocupa un poco y uno se pregunta cuánto se demoraría el país en llegar a esa nueva etapa en la que el sistema de transporte funcione mejor. Silvia, esto no es un proceso rápido ni va a ser fácil. Yo le voy a dar un ejemplo. Cuando yo arranqué a estudiar todos estos temas de transporte y decidí irme a estudiar a Brasil para ver qué podíamos aprender para mejorar, encontré que muchos de los desafíos que nosotros entre finales de los 90s y comienzos de los 2000 estábamos viviendo en Colombia, por ejemplo en Brasil los habían vivido en los años 60. Eso significa que hay un retraso enorme nuestro en materia de infraestructura, en materia empresarial, en materia de normatividad, en vocación, en simplemente, por ejemplo, ayer en redes salió un video de la ministra de Transporte de Chile donde dice, mire, vamos a declarar desierta la licitación de la renovación de Transantiago porque vamos a traer buses limpios y tienen que ser eléctricos. Y aquí en Colombia y en Bogotá todavía estamos mirando si nos movemos en diésel o qué otras cosas podemos hacer. Entonces todavía nos falta camino. Usted con la licitación de Bogotá, que vuelve y utiliza el diésel, ¿qué opinaría? Normalísimo. Mire, yo creo que aquí hay un tema de urgencia. Nosotros como ciudad, por ejemplo, tenemos que hacer una renovación de cerca de 1.200, 1.400 buses y hay unos buses que están en muy mal estado. Yo soy partidario de que una primera etapa de esos buses que vamos a modificar tengan que ser a diésel porque es una tecnología que ya está probado y porque ya están listos para funcionar. Pero en la siguiente etapa, que debería ser en un año, deberíamos estar teniendo ya buses a gas. Y en la siguiente etapa, que debería ser año y medio, máximo 2 años, deberíamos estar incorporando buses eléctricos. Yo creo que hoy Bogotá está tiene la posibilidad de marcar el norte de la modificación de tecnologías en transporte público. Y el problema que estamos teniendo es que el alcalde desafortunadamente habla más preocupado por los operadores y por la inversión que van a tener que hacer los operadores y no por marcarle el futuro a la ciudad en tecnologías limpias. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por darnos esta radiografía y por estas apreciaciones en el tema de movilidad. Silvia, muchas gracias a usted. Buen día.